Si imaginemos por un momento que la Tierra es una manzana, digamos una manzana enorme flotando en la inmensidad del espacio, y de repente, pues la cortamos por la mitad. Vale, para verle las capas, ¿no? Exacto. Pues si miramos la corteza terrestre, o sea, ese suelo sólido sobre el que construimos nuestras casas y sobre el que caminamos cada día, resulta que no sería la pulpa de esa manzana. Ujú. Y es que ni siquiera sería la capa blanca esa que hay justo debajo de la piel. Ya, claro. Sería, literalmente, la mismísima y finísima piel exterior de esa manzana. Porque, a ver, si miramos los datos a escala, esta capa representa bastante menos del 1% del radio y del volumen total de nuestro planeta. Es una locura. Es, a todos los efectos, una película minúscula. Yo confieso que al preparar esto me quedé un poco estupefacta. Algo inmenso, inabarcable y, sobre todo, absolutamente inamovible. Totalmente inamovible, sí. Pero a escala planetaria, esa piel de manzana es increíblemente delgada y frágil. Y bueno, hay un matiz crucial que creo que debemos añadir a tu analogía de la manzana. A ver, dime. Pues que esta piel no es una cáscara continua y sellada. Está fragmentada, rota en lo que conocemos como placas tectónicas. Y ojo, menos mal que es así. Menos mal, ¿por qué? Porque ese mecanismo de fractura, de movimiento constante, es lo que funciona realmente como la gran válvula de escape térmica del planeta. Ah, claro, para liberar el calor. Eso es. Es lo que permite que el inmenso calor confinado en el interior de la Tierra se libere hacia el gélido espacio exterior. Sin eso, el planeta sería un desastre hirviente. Pues esa es exactamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy, porque nuestro análisis se basa en un artículo enciclopédico tremendamente exhaustivo sobre la corteza terrestre. Pero, a ver, la idea no es leer aquí un libro de texto lleno de densidades y cifras aburridas. ¿Qué va? ¿Qué va? El objetivo aquí es transformar por completo la forma en que entendemos el suelo que pisamos. Queremos que quienes nos escuchan dejen de verlo como una simple masa de tierra estática. Totalmente. Y empezar a comprenderlo, como nos muestran los datos, que es una piel dinámica, en constante ebullición, que dicta la forma de nuestro mundo, pues milímetro a milímetro. Me parece un enfoque fundamental, de verdad. Porque, al final del día, cada accidente geográfico que consideramos eterno o permanente es en realidad un subproducto temporal de esta capa finita. Ya ves. Y la audiencia debe tener en cuenta que cada majestuosa cadena montañosa, cada profunda cuenca oceánica e inevitablemente cada terremoto que sacude nuestras ciudades son el resultado directo de la coreografía incesante de esta minúscula envoltura rocosa. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque si establecemos que vivimos sobre una fina piel fragmentada, me surge una duda monumental. Dispara. Si es una simple piel exterior, a ver, ¿por qué narices no es lisa? O sea, tenemos montañas que superan los 8.000 metros de altura y fosas oceánicas que caen 11 kilómetros hacia el abismo. Es un desnivel tremendo, sí. Pues, mirando las fuentes, resulta que la respuesta es que la corteza no es una sola cosa uniforme, sino que hay dos grandes sabores o tipos completamente distintos. Ajá. Por un lado tenemos la corteza continental, que es la que forma la tierra firme que pisamos, básicamente, y esta es muy gruesa, midiendo normalmente entre 25 y 70 kilómetros de profundidad, e incluso llega a más en zonas como el Tíbet o el escudo báltico. Sí, son unos bloques enormes. Y por otro lado está la corteza oceánica, la que está bajo los mares, que es muchísimo más delgada. Estamos hablando de apenas unos 5 a 10 kilómetros de grosor. Y fíjate que no es solo una diferencia de grosor, sino de identidad fundamental. Tienen recetas químicas completamente distintas. Claro, están hechas de otra cosa. Eso es. La corteza continental, la gruesa, está compuesta principalmente por un tipo de rocas que los geólogos llaman félsicas. Un ejemplo clásico que todo el mundo conoce es el granito. El granito de toda la vida. Exacto. Son rocas más claras y, lo más importante para lo que vamos a contar, son menos densas. Digamos que son rocas ligeras en términos geológicos. ¿Vale? En cambio, esa fina corteza oceánica de la que hablabas está formada por rocas máficas. Como el basalto, ¿no? Eso es, basalto, diabasa, gabbro, son rocas muy oscuras, pesadas y tremendamente densas. Y aquí, de verdad, es donde la cabeza me hace un cortocircuito. Porque leyendo los apuntes, me encuentro con que debajo de estos dos tipos de corteza hay una capa gigantesca llamada el manto superior, El manto. que está hecho de una roca llamada peridotita, que resulta ser todavía más densa que cualquier corteza.
O sea, tenemos rocas ligeras y rocas pesadas descansando sobre una capa de rocas hiperdensas. A ver, ¿me estás diciendo que por pura física los continentes literalmente flotan? Total y absolutamente. Flotan, Madre mía. aunque suene a magia, es el principio de Arquímedes, aplicado a escala planetaria. Imagina una piscina gigante llena de agua, que en nuestro caso representaría ese manto profundo y denso. Vale, tengo la piscina en mente. Pues si coges un bloque muy grueso de madera de balsa, que es extremadamente ligera, y lo tiras a la piscina, va a flotar asomando gran parte de su enorme volumen por encima del nivel del agua. Claro. Esa sería nuestra corteza continental, formando montañas y tierra firme. Vale, lo veo. ¿Y si en esa misma piscina tiro, no sé, una tabla muy finita, pero de madera de roble macizo que es súper pesada? También flotará porque el agua sigue siendo más densa, pero se hundirá mucho más, quedando casi a ras de la superficie, ¿verdad? Lo has clavado. Esa tabla fina y pesada de roble es nuestra corteza oceánica. ¡Qué fuerte! Al hundirse más en ese mar de manto, crea unas enormes depresiones topográficas. Y a lo largo de millones de años, ¿qué ha pasado? Que se han llenado de agua. Exacta. El agua líquida del planeta, por simple gravedad, se ha ido acumulando en esas inmensas depresiones creadas por las rocas pesadas, formando los océanos. Lo fascinante aquí es que este fenómeno de flotabilidad diferencial tiene un nombre técnico precioso. A ver. Se llama isostasia. Y nos demuestra que no hay nada aleatorio en la geografía del planeta. Las montañas no están altas por pura casualidad. Ah, no. Que va, están altas porque hay una inmensa raíz de roca ligera debajo que las empuja hacia arriba, flotando en equilibrio sobre ese manto. Hay una matemática detrás de las densidades, desde los 2,8 gramos por centímetro cúbico arriba hasta más de 3 en la base. O sea, es alucinante pensar que la gran ilusión de la humanidad es la tierra firme. No existe tal cosa. Habitamos sobre inmensas balsas de piedra flotando sobre un lecho de roca más densa. Es una balsa, sí. Pero claro, si las densidades cambian tanto entre la corteza que flota y el manto debajo, tiene que haber un límite, un punto donde pasas de una capa a la otra. Y las fuentes mencionan algo llamado la discontinuidad de Mohorovičić. Vaya nombrecito, parece un trabalenguas. Desde luego el nombre intimida un poco, ¿eh? En geología, de hecho, se suele acortar cariñosamente como el Mo. Menos mal. El Mo es más fácil. Sí, pero hay un error muy común al pensar en esta discontinuidad, y me alegra un montón poder aclararlo, porque mucha gente se imagina que es una línea física. Como una raya pintada bajo tierra. Exacto, como si perforáramos un túnel enorme y de repente el suelo cambiara de color abruptamente de gris a rojo o algo así. No es exactamente así. El mojo es una frontera definida de forma invisible por cómo viaja el sonido y la energía. Espera, ¿cómo que por el sonido y la energía? No te ciego. Pues me explico. A ver, cuando hay un terremoto grande, emite ondas sísmicas que viajan hacia el interior de la Tierra. Vale, las ondas de choque. Eso es. Los sismólogos tienen estaciones por todo el mundo escuchando estas ondas. Y lo que notan es que, al bajar por la corteza, las ondas llevan cierta velocidad constante. Pero al alcanzar una profundidad específica, de repente pegan una aceleración brutal. Ah, claro, porque cambian de material. Justo. Esa aceleración ocurre porque acaban de entrar en un medio mucho más denso y rígido, que es el manto. Esa frontera invisible, matemática, donde la velocidad se dispara, es la discontinuidad de Mohorovičić. Qué curioso. Imagina que vas conduciendo por un camino de tierra lleno de baches, despacito, y de repente entras en una autopista recién asfaltada. Te disparas. Tu velocidad cambia drásticamente, pues eso mismo hacen las ondas sísmicas al cruzar el Mo. Vale, entendido el cómo flotan estas inmensas balsas de roca y cómo detectamos su fondo con las ondas. Pero la curiosidad lógica me lleva al tema del calor. Uf, el calor. Porque si esta corteza fina toca un manto que está expulsando la energía de un planeta entero, vamos, las temperaturas allá abajo deben ser una pesadilla absoluta. Son verdaderamente infernales. Y ojo, que no hace falta bajar mucho para notarlo. Si visitas una mina profunda en la corteza superior, la temperatura puede subir unos 30 grados por cada kilómetro de descenso. Madre mía, 30 grados por kilómetro. Te asas. El calor se vuelve asfixiante muy rápido. Y si lográramos llegar a esa frontera con el manto, al Mo, las temperaturas se disparan a valores que oscilan entre los 700 y los 1600 grados centígrados. 1600 grados. Es que funde casi lo que sea. Claro.
Y a esa temperatura la roca sólida empieza a comportarse de formas muy extrañas, volviéndose casi maleable a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Y fíjate que aquí es donde se pone realmente interesante la inversión profunda. Porque hablando de las propiedades de esta roca, estuve revisando los datos crudos sobre la composición química por masa de la corteza y te confieso que tuve que leer el apunte varias veces para creérmelo. A ver, ¿qué dato te sorprendió tanto? Pues que si cogemos toda esta roca dura e impenetrable y la analizamos elemento por elemento, resulta que el oxígeno representa casi la mitad de toda la masa. Sí, sí. Un 46,1%, casi la mitad. Luego le sigue el silicio, con algo más de un cuarto de la masa, y después ya pues aluminio, hierro, calcio. Pero el primer dato te rompe los esquemas por completo. Es chocante, lo sé. Es una estupefacción genuina, porque me preguntó, ¿cómo es físicamente posible que una montaña maciza esté hecha en casi un 50% del mismo elemento que respiramos de forma invisible en el aire? Es una reacción súper habitual, porque nuestro cerebro asocia inmediatamente la palabra oxígeno con el gas transparente que llena nuestros pulmones. Claro, yo me imaginaba una bombona de buceo. Ya, pero aquí hay que cambiar el chip por completo. Ese oxígeno de la corteza no está en estado gaseoso. O sea, no hay pequeñas burbujas de gas flotando dentro de un bloque de granito. Menos mal, porque no tendría sentido. No. Ese oxígeno está atrapado químicamente. Funciona, digamos, como un inmenso pegamento atómico. ¿Pegamento atómico? A ver, desarróllame eso un poco. Pues verás, el oxígeno reacciona muy fácilmente con otros elementos, como el silicio o el aluminio, para formar unas estructuras sólidas que llamamos óxidos o silicatos. Ah, los silicatos. Eso es, por ejemplo, el dióxido de silicio, que es la base del cuarzo. De hecho, los tres grupos de minerales más abundantes de la corteza continental son los feldespatos, que son como un 41%, el cuarzo y los piroxenos, y todos ellos son silicatos. O sea, ¿todos tienen oxígeno metido ahí? Exacto. Si pudieras mirar sus moléculas bajo un microscopio ultrapotente, verías que están formadas por redes tridimensionales inmensas de átomos de oxígeno fuertemente enlazados, sosteniendo toda la estructura dura de la roca. Así que, sí, cuando pisas una montaña rocosa, en realidad estás pisando oxígeno sólidamente cristalizado. Es increíble. Básicamente caminamos sobre cristales de oxígeno oxidado. Pero fíjate que la rareza química no termina ahí, ¿eh? En la documentación hay un apartado súper chulo sobre la clasificación de Goldschmidt, Importantísima, sí. que responde un poco a un misterio sobre lo que no encontramos fácilmente en la superficie. Y esto me generó un debate mental curioso. Explícanos un poco qué pasó con el hierro en la Tierra primitiva. Pues la clasificación de Goldsmith es vital para entender nuestro planeta. Cuando la Tierra se formó, era básicamente una bola hirviente de roca totalmente fundida, un océano global de magma. Un infierno. Y en ese estado tan líquido la gravedad hizo de las suyas. El hierro fundido, al ser un elemento muy pesado, fluyó y se hundió implacablemente hacia el centro exacto del planeta, formando el gran núcleo metálico que tenemos hoy en día. Vale. Y al hundirse, actuó como una especie de aspiradora gravitacional, arrastrando consigo a todos los elementos que los químicos llaman siderófilos, que significa literalmente afines al hierro. O sea que se fueron todos al fondo. Todos. Metales pesados como el oro, el platino, el iridio, todos se hundieron hacia el centro de la Tierra junto con el hierro. Vale, pues aquí te tengo que frenar en seco, porque esto me vuela la cabeza y me parece una contradicción gigantesca. A ver, dime. Si me dices que cuando la Tierra era todo magma, el hierro y los metales afines se hundieron hacia el núcleo inalcanzable, hace miles de millones de años. ¿Cómo es posible que la civilización humana haya construido la Torre Eiffel, rascacielos y flotas enteras de barcos de acero? Ya, claro. O sea, ¿de dónde narices sacamos el hierro hoy, si se supone que está todo encerrado en el centro del planeta? Y el oro de los anillos, vamos. Es una objeción brillante y completamente lógica. Pero la respuesta tiene dos partes muy interesantes. Primero, con el hierro, el proceso de hundimiento fue masivo. Sí, pero no fue perfecto al 100%. Ah, quedó un resto. Quedaron trazas pequeñísimas fracciones de hierro atrapado en la matriz de otros minerales en la superficie, que es lo que minamos hoy en día. Es decir, el hierro es un porcentaje pequeño de la corteza, un 5%, en comparación con el oxígeno o el silicio. Ya, pero sigue siendo mucho en volumen total. Exactamente. Como la corteza en sí es tan inmensa en volumen absoluto, ese pequeño porcentaje nos da suficiente mineral para todas nuestras industrias humanas. Vale, el hierro lo compro. ¿Y la segunda parte? La segunda parte es aún más fascinante.
y tiene que ver con el oro o el platino accesible que minamos cerca de la superficie. Resulta que gran parte de ese material no es original de la formación de la corteza. Llegó después. Espera, ¿llegó después? ¿De dónde? ¿Del espacio o qué? Literalmente del espacio. Tras formarse esa corteza inicial que ya se había quedado sin metales preciosos por culpa del núcleo, la Tierra sufrió un bombardeo intenso y tardío de meteoritos durante millones de años. ¡Qué locura! Y esos meteoritos estaban supercargados de metales pesados. Al impactar sobre la superficie ya sólida de la Tierra, salpicaron y enriquecieron nuestra corteza superior con el oro y el platino que hoy consideramos tan valiosos. Me estás dejando de piedra. O sea que el anillo de oro de alguien muy probablemente viene de un meteorito del espacio exterior. Segurísimo. Madre mía, es que la corteza actual es un gigantesco reciclaje cósmico y químico. De hecho, los apuntes también mencionan que la corteza continental actúa como un filtro natural, concentrando algo llamado elementos incompatibles. Sí, ese es otro detalle crucial de la química terrestre. Los elementos incompatibles son aquellos átomos que, por ser muy grandes o tener una carga eléctrica peculiar, pues simplemente no encajan bien en las estructuras cristalinas supercompactas de los minerales del manto profundo. Son como piezas de puzzle que no entran. Exacto. Entonces, a medida que el manto se derretía parcialmente y el magma subía a la superficie a lo largo de los eones, estos elementos marginados, por así decirlo, subían con él y se quedaban atrapados arriba, en la corteza continental ligera. Ah, qué curioso. Y gracias a eso, hoy en día la corteza continental tiene una concentración de estos elementos incompatibles de 50 a 100 veces mayor que el manto primitivo original. Es un sistema de filtrado perfecto. Habiendo desgranado todos estos ingredientes químicos que son fascinantes y el calor brutal al que están sometidos en la base, pues me surge una pregunta inevitable al mirar este paisaje geológico. ¿Cuál? ¿Cómo se cocinó todo esto a lo largo del tiempo? Esto nos obliga a hacer un viaje al origen mismo del planeta, hace unos 4.600 millones de años. Un origen que fue puro caos, te lo aseguro. Como mencionamos, la Tierra se formó por acreción, un proceso violentísimo donde inmensas rocas y planetesimales colisionaban sin parar en el vacío del espacio. Todo chocando contra todo. Todo. Y ese calor colosal de los impactos fundió el planeta entero. Pero, eventualmente, los impactos disminuyeron, el espacio se limpió un poco y el planeta comenzó a enfriarse. Y ahí se formó el suelo. Exacto. Esa capa exterior ardiente se solidificó, formando la primera gran costra rocosa. Los geólogos a esta capa la llaman la corteza primaria o primordial. Y aquí llega el gran golpe de realidad absoluto de este análisis. Porque de esa primera corteza original, de ese primerísimo suelo que tuvo la Tierra, no queda absolutamente nada hoy en día. Nada de nada. Cero. Fue totalmente aniquilada. O sea, pulverizada por esos impactos de meteoritos de los que hablabas, devorada por la erosión extrema y engullida de vuelta al manto por la propia tectónica de placas. El planeta básicamente borró su propio borrador inicial para siempre. Es un borrado total del registro geológico. Y a partir de la destrucción de esa corteza primaria, la Tierra empezó a generar un sistema dinámico increíble, que es lo que hoy llamamos la corteza secundaria y la terciaria. Vale, explícame eso de las fases. Pues mira, la corteza oceánica que hay bajo nuestros mares hoy en día es lo que llamamos la corteza secundaria. Es un suelo sorprendentemente joven y que está en movimiento constante. Ya. Nace continuamente en las dorsales oceánicas, que son unas grietas montañosas inmensas en el fondo del mar, por donde emerge nuevo magma, se enfría y empuja la roca más antigua hacia los lados. O sea, es decir, si tratamos de visualizar este mecanismo, podemos imaginar la corteza oceánica como una gigantesca cinta transportadora industrial, ¿no? Exactamente eso. En un extremo, en las dorsales oceánicas que dices, la cinta nace brillante y nueva desde las profundidades de la fábrica. Y como el planeta nos está inflando como un globo gigante, esa misma cinta transportadora viaja por el fondo del mar hasta que llega a una zona de subducción. ¿Qué es el final del viaje? Claro, que es como el precipicio final, donde la roca oceánica vieja, fría y pesada se hunde implacablemente bajo un continente, volviendo a fundirse en el fuego del manto. Así que se devora a sí misma en un extremo y nace en el otro. Esa analogía de la cinta transportadora es perfectísima para entender la corteza oceánica, de verdad. Es un ciclo tan implacable y rápido a escala geológica que no da tiempo a que la roca se haga vieja. Claro, se recicla todo el rato.
Por culpa de este reciclaje constante, la corteza oceánica más antigua que existe hoy en todo el planeta apenas tiene unos 200 millones de años. Y parece mucho tiempo, pero geológicamente hablando, el fondo de todos nuestros océanos es un territorio recién nacido. Pero claro, si la corteza oceánica es una cinta transportadora rápida y joven, la corteza continental tiene que ser algo completamente distinto. Según los datos de la investigación, se la considera la corteza terciaria Eso es. y se forma reciclando el material fundido que sube desde esas zonas de subducción. Si usamos, a ver, otra metáfora, la corteza continental sería como esa espuma gruesa y antigua que se acumula en los bordes de un remolino de agua. Qué buena imagen. Gira y gira, pero al ser tan ligera y tan boyante, se niega testarudamente a ser arrastrada al fondo del remolino. Es buenísima. Y si conectamos esto con el panorama general de la historia de la vida, esa negativa a hundirse es la clave absoluta de nuestra propia existencia humana. Ah, sí. Claro, al no poder ser subducidas ni destruidas fácilmente, algunas zonas de la corteza continental han sobrevivido a este ciclo destructivo durante miles de millones de años. Y estamos hablando de los cratones, Los famosos cratones. los corazones antiguos e indestructibles de los continentes. La mayor parte de las rocas formadas hace más de 2.500 millones de años se encuentran a salvo en estos cratones continentales. Son tan gruesos y ligeros que funcionan como enormes boyas inundibles. Vale. ¿Y hasta dónde llega el reloj con estas rocas cratónicas? Porque he visto fechas en los informes del artículo que parecen imposibles. O sea, números enormes. Es que llega a unas profundidades temporales que dan auténtico vértigo. Por ejemplo, en el terreno de Narrier Neis, en Australia Occidental, o en el Akastan Neis, en el Escudo de Canadá, los geólogos han datado rocas enteras que tienen entre 3.700 y 4.280 millones de años. ¡Qué barbaridad! Y si analizamos diminutos cristales individuales de un mineral llamado zircón, que está dentro de esas rocas, algunos alcanzan los 4.300 millones de años. O sea, estamos hablando de pedazos microscópicos de cristal que llevan en la superficie casi desde que el planeta dejó de ser una bola de lava fundida. Sí, sí. Son los últimos supervivientes del caos primitivo. ¡Qué pasada! Y fíjate en la trascendencia que tiene esto. La supervivencia de estos cratones inmensamente antiguos proporcionó las únicas plataformas estables y permanentes sobre las que la evolución biológica pudo experimentar y desarrollarse de manera sostenida durante eones. Claro, sin ellos no habría vida terrestre. Exacto. Imagina intentar evolucionar si el suelo entero desapareciera bajo tus pies cada pocos cientos de millones de años. Sería imposible. Totalmente imposible. Aunque bueno, no debemos olvidar que esa estabilidad es muy relativa. Las placas continentales siguen moviéndose, empujadas por esa gran cinta transportadora oceánica. Y chocan entre ellas, claro. Chocan constantemente. Y cuando estas inmensas balsas rozan o colisionan, la energía que se libera parte el suelo en forma de terremotos. Y cuando esa fractura ocurre en el lecho marino de forma abrupta, levanta inmensas columnas de agua que se convierten en maremotos mortales. En geología, la construcción siempre exige algún tipo de destrucción. Es un viaje mental verdaderamente fascinante que pone súper en perspectiva en nuestra existencia cotidiana, la verdad. Sin duda, Empezamos nuestra inmersión imaginando la corteza como una simple piel delgada y flotante, asombrosamente frágil si la comparamos con el volumen total de la manzana, del planeta. Luego descendimos para analizar su química extraña, revelando que casi la mitad de su masa es oxígeno cristalizado, que eso es de locos. y el hierro perdido. Sí, debatiendo cómo el núcleo aspiró gran parte del hierro original, obligando a la superficie a depender de puro polvo cósmico y meteoritos para conseguir metales preciosos. Es una maravilla. Y hemos terminado observando esta coreografía eterna y violenta que separa a las jóvenes cuencas oceánicas, que actúan como cintas transportadoras, de los ancianos continentes, que funcionan como arcas de supervivencia o inundibles. Un resumen perfecto. Creo que queda más que meridiano que el suelo bajo nuestros pies no es un escenario teatral inerte sobre el que existimos de forma pasiva, para nada. Es un rompecabezas flotante en constante tensión que moldea la geografía y que mediante temblores y tsunamis pues nos exige no olvidar jamás el inmenso poder térmico que ruge ahí en su interior. Exacto. Entonces, a modo de cierre, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Pues significa que la quietud que sentimos al caminar por un campo o por una calle de nuestra ciudad es una completa ilusión temporal.
todo lo que nos rodea, cada montaña, cada valle, es simplemente un protograma congelado dentro de una película geológica increíblemente larga y dinámica. Una película de miles de millones de años. Eso es. Los seres vivos somos pasajeros transitorios en estas balsas gigantes de silicio y oxígeno, y somos totalmente dependientes del calor interior del planeta, de los minerales que expulsa a la superficie y de las enormes barreras montañosas que estas placas levantan al chocar, porque, a fin de cuentas, terminan regulando el clima y la evolución entera. Ya ves. Y a mí personalmente hay un pensamiento final que no me puedo quitar de la cabeza tras repasar todas estas fuentes para hoy. A ver, cuéntame. Saber que la primerísima corteza de la Tierra, esa costra primordial forjada hace 4.600 millones de años tras el inmenso océano de magma, fue borrada por completo de la existencia. Totalmente borrada. Saber que fue pulverizada sin piedad por impactos cósmicos y tragada hacia el manto profundo sin dejar absolutamente ningún rastro, nos hace pensar inevitablemente en el paisaje más misterioso de todos. El que nunca veremos. Exacto. Pensemos por un segundo en las gigantescas montañas y los profundos valles de aquel primer mundo oscuro e infernal. Un relieve espectacular, brutal, que ninguna criatura vio jamás. Qué gran reflexión. Es el grandioso capítulo inaugural de la biografía de la Tierra. Un capítulo que el propio planeta decidió arrancar y destruir para siempre, y que nunca, sin importar cuánto cabemos en la roca más profunda, podremos llegar a leer.